La ansiedad que no había abandonado a Elena Carpintero durante los últimos 3 meses se sentía especialmente intensa hoy. Estaba sentada en casa en el sillón de su padre, en su despacho, donde aún olía a puros caros y encuadernaciones de cuero de los libros. Sus dedos jugaban nerviosamente con una pluma dorada, el último regalo de él a su hija. Sobre la mesa yacían documentos incompletos de la empresa. Contratos que requerían la firma del director, facturas que necesitaban ser pagadas, cartas de socios. Elena miraba estos papeles y sentía cómo caía sobre sus hombros el peso insoportable de la responsabilidad. 25 años era demasiado poco para dirigir un imperio multimillonario. Por la ventana se encendían lentamente las luces de las mansiones vecinas. La Moraleja vivía su vida pausada de gente rica e influyente. Elena recordaba cómo en la infancia envidiaba a las niñas normales que podían pasear por los patios sin guardaespaldas, hacer amistad con quien quisieran, sin pensar si era amistad sincera o cálculo interesado. Su padre siempre decía, el dinero no son solo oportunidades, sino también peligros. Cuanto más tienes, más gente encuentra que quiere quitártelo. Si algo me pasara, vende la empresa al primer comprador que aparezca. Estas palabras de su padre no la dejaban en paz. Las había dicho 2 días antes de esa mañana fatídica cuando lo encontraron en el garaje bajo las ruedas de su propio Mercedes. Entonces sonó como una broma extraña. Diego Carpintero siempre había estado sano, se cuidaba, se hacía chequeos médicos regulares. Pero ahora Elena entendía que no había sido una broma, sino un testamento. La premonición de un hombre que sabía más de lo que decía. Accidente desafortunado, así lo registraron en el protocolo. Un hombre entró al garaje a revisar el coche, el motor se apagó, en el espacio cerrado se acumuló monóxido de carbono. Elena había leído este protocolo decenas de veces, tratando de encontrar algo sospechoso. Pero desde el punto de vista formal, todo parecía verosímil. Solo el corazón le decía otra cosa. Su padre nunca dejaba el motor encendido en un garaje cerrado. Eso contradecía todos sus hábitos. Era demasiado cauteloso y muy previsor. Elena se levantó del sillón y se acercó a la caja fuerte. Entre los documentos yacía una carpeta con la inscripción personal. La abrió y sacó una fotografía, una foto familiar tomada hace 2 años en la casa de campo. Su madre había muerto cuando Elena tenía 10 años y desde entonces habían vivido solos ella y su padre. En la foto él la abrazaba por los hombros, ambos se reían de algún chiste. Entonces parecía que así sería siempre. Papito, ¿qué quisiste decir? Susurró, tocando el cristal del marco. Pero Elena no vendió la empresa. No pudo. Carp Construcción era la obra de toda la vida de su padre, un imperio que había construido durante 30 años. Había empezado con una pequeña cuadrilla de constructores y al final de su vida poseía decenas de objetos por todo el país. Complejos residenciales, centros comerciales, edificios de oficinas, todos llevaban la marca de su gusto y principios. Hay que construir para siglos, con alma y para el alma, solía repetir su padre. Y sus edificios realmente se mantenían firmes, eran hermosos y cómodos para vivir. Ahora este imperio le pertenecía a ella, una joven de 25 años con un diploma de economista y carácter férreo. El consejo de administración miraba de reojo a la joven heredera, los socios insinuaban que los negocios serios no son cosa de mujeres, los competidores esperaban el primer error. Y además estaban las extrañezas que Elena había notado en las últimas semanas. Llamadas telefónicas que se cortaban tan pronto como ella contestaba. Coches que aparecían demasiado a menudo cerca de casa. La sensación de que la vigilaban, tal vez era paranoia. O tal vez los nervios no soportaban la carga. Pero su padre le había enseñado a confiar siempre en la intuición. El teléfono sonó de repente, penetrante. Elena se sobresaltó, miró la pantalla, número desconocido. Dudó mucho antes de responder. Últimamente había muchas llamadas así, y todas terminaban en silencio o chasquidos en el auricular. ¿Diga? La voz tembló. Tienes que salir de casa. Ahora. El mundo se detuvo.
La voz era conocida hasta el dolor, querida, y completamente imposible. La voz de un hombre muerto. La misma entonación con la que su padre la despertaba para ir al colegio. Las mismas notas de preocupación cariñosa que aparecían cuando se inquietaba por su seguridad. «Papá», susurró Elena, pero en el auricular ya sonaban tonos cortos. Las manos temblaban, el corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Era la voz de su padre. Exactamente su voz, con la misma entonación, con el mismo timbre. Pero eso no podía ser. Lo había visto en el ataúd, había echado tierra sobre la tapa, había estado junto a la tumba fresca. Elena marcó rápidamente el número desde el que había llegado la llamada. El abonado no está disponible temporalmente. Esto no puede ser, dijo en voz alta. Papá murió hace 3 meses. Vi cómo lo enterraban, pero la voz. Esa voz era real. Demasiado viva, demasiado familiar para ser una alucinación o una broma. Fuera llovía a cántaros, y dentro de la casa algo había cambiado. El aire se había vuelto más denso, los sonidos más apagados. Elena se levantó lentamente del sillón y escuchó. En la casa había silencio, solo se oía la lluvia y el tic-tac del reloj antiguo en el recibidor, un regalo del bisabuelo que su padre nunca vendió, a pesar de su considerable valor. De repente oyó el crujido de las tablas del suelo en el pasillo. Alguien estaba en la casa. ¿El guardia? Pero Basilio se había ido de vacaciones hace una semana y Elena aún no había contratado a uno nuevo, quería estar un poco sola, sin ojos ajenos. La empleada doméstica María tampoco debía venir, solo trabajaba los días laborables hasta las 6 de la tarde. El corazón empezó a latir aún más rápido. Elena se asomó cautelosamente al pasillo. La luz estaba apagada, pero en la penumbra algo se movía. La silueta de un hombre corpulento subía cautelosamente por la escalera al segundo piso, tratando de no hacer crujir los escalones. Elena cerró silenciosamente la puerta del despacho y se acercó a la caja fuerte. Sacó la pistola de su padre, Estrella, como él la llamaba. El arma estaba registrada, su padre tenía permiso de porte. Le había enseñado a disparar cuando aún estaba en el colegio, decía que en su familia las mujeres debían saber defenderse. En el mundo hay mucha gente buena, hijita, pero también se encuentran malos. Espero que nunca tengas que usar este conocimiento, le decía entonces en el campo de tiro. La pistola era pesada, fría. Elena revisó el cargador, estaba cargado. Quitó el seguro. El crujido se repitió, ahora más cerca. Alguien subía cautelosamente por la escalera. Luego se oyó un susurro, significaba que eran varios. Elena salió sigilosamente del despacho y se pegó a la pared. En la penumbra del pasillo brilló una sombra, un hombre corpulento con chaqueta oscura. Detrás de él, otro más. Se movían con seguridad, como si conocieran la distribución de la casa. La buscaban a ella. Los recuerdos de las palabras de su padre adquirieron un nuevo sentido. Tienes que salir de casa. Ahora. De alguna manera la había advertido del peligro. ¿Pero cómo? ¿Quién había llamado? Elena bajó silenciosamente por la escalera de servicio, que conocía desde la infancia. Era un paso para el servicio, construido aún por los antiguos dueños de la casa. Los escalones eran estrechos, empinados, pero ella podía recorrerlos con los ojos cerrados. En la casa se oyeron voces apagadas. ¿Dónde está? Revisa el dormitorio. ¿Y si huyó? No pudo. El coche está en el patio. Significaba que habían vigilado la casa, conocían sus hábitos. No era un robo casual, sino una operación dirigida. Elena llegó al piso técnico y salió por una salida estrecha al garaje. Lo principal era irse, como había dicho su padre. En el garaje había 3 coches, su BMW, el Mercedes de su padre y un Toyota viejo que su padre había comprado por si acaso. Elena eligió el Toyota, era menos llamativo. Arrancó el coche y salió del patio, pasando junto a una furgoneta oscura en la puerta. No pudo ver las matrículas, demasiado oscuro, demasiado miedo. Pero recordó el modelo,
Ford Transit, azul, con cristales tintados. Solo cuando la mansión desapareció tras la curva, Elena se permitió relajarse. Detuvo el coche en el arcén de la carretera de La Coruña y lloró por primera vez desde el funeral de su padre. Lloró de miedo, de soledad, de que el mundo que parecía tan comprensible se hubiera desmoronado en un segundo. Y en su cabeza seguía sonando esa voz imposible: tienes que salir de casa. Ahora, ¿quiénes eran esas personas? ¿Para qué habían venido? ¿Qué querían de ella? Y lo principal, ¿quién la había advertido? Los muertos no llaman por teléfono. Al menos, eso pensaba hasta esta noche. Elena sacó el teléfono y marcó el número de Bárbara Peña, la secretaria de su padre. Si alguien conocía todos los secretos de Diego Carpintero, era ella. La mujer había trabajado en la empresa durante 20 años, era más leal a la familia que los propios parientes. ¿Elena? La voz preocupada de la mujer mayor. ¿Qué ha pasado? Ya es medianoche. Bárbara, me llamó papá. El silencio en el auricular pareció eterno. Elena oyó como al otro lado del hilo la mujer suspiraba pesadamente. Ven a mi casa. Inmediatamente. Y no le digas a nadie dónde estás. La voz de la secretaria se volvió dura, autoritaria. Tu padre previó muchas cosas. ¿A qué se refiere? No por teléfono. Ven. Tengo algo que él dejó para ti. Elena miró por el espejo retrovisor. Detrás de ella iba un coche con los faros apagados. Tal vez fuera casualidad. O tal vez no. Giró bruscamente hacia una carretera lateral y aceleró. El coche de atrás también giró. Comenzó una persecución por el Madrid nocturno. Elena serpenteó por las calles nocturnas de Madrid durante casi una hora, usando todos los trucos que una vez le había enseñado su padre. Si te siguen, nunca vayas directo al objetivo. Haz círculos, comprueba las colas, usa semáforos y atascos, le decía cuando le enseñaba a conducir. Entonces parecía una precaución excesiva. Ahora esas lecciones le salvaban la vida. Finalmente se convenció de que se había librado de los perseguidores y se dirigió a Malasaña. El apartamento de Bárbara Peña estaba en una casa vieja de construcción de los años 50, en uno de esos patios pozo que tanto aman los intelectuales madrileños. Elena dejó el coche en una calle vecina y llegó a pie al portal. Subió por los amplios escalones, mirando a los lados. Después de los eventos de hoy, cada sombra parecía sospechosa, cada sonido una amenaza. La puerta se abrió sin esperar al timbre. Bárbara Peña, una mujer de unos 70 años, con cabello gris recogido en un moño descuidado en la nuca y ojos grises penetrantes, literalmente arrastró a Elena al apartamento. Estás empapada hasta los huesos, fue lo primero que notó. Ve, cámbiate. El apartamento era pequeño pero acogedor. Libros en estanterías del suelo al techo, muebles antiguos, olor a café y pasteles. Bárbara Peña vivía sola, su marido había muerto hacía muchos años, no tenía hijos. El trabajo en la empresa Carp Construcción era su única familia. Elena se cambió con el batín que le dio la anfitriona y se sentó en el sofá de la sala. Las manos aún temblaban. Siéntate y cuéntamelo todo desde el principio, dijo Bárbara Peña, sirviéndote caliente. Y no omitas ningún detalle. Elena contó sobre la llamada, sobre la voz de su padre, sobre la gente en la casa. Bárbara Peña escuchaba en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. Tu padre era un hombre genial, dijo cuando terminó el relato. Pero también muy cauteloso. Sabía que en los negocios tenía muchos enemigos. ¿Qué enemigos? Elena se inclinó hacia adelante. ¿Quién quería hacerle daño? Bárbara Peña se levantó y se acercó a un escritorio masivo y viejo con muchos cajones y compartimentos secretos. Era una reliquia familiar que había heredado de su abuela. Los últimos 6 meses tu padre estaba muy preocupado. Decía que sentía una trampa de sus socios. Especialmente de Víctor Serrano y Nicolás Gallardo. Elena conocía esos nombres. Serrano y Gallardo eran copropietarios de varios proyectos grandes de su padre.
Hombres hermosos y exitosos de mediana edad, siempre con dinero y conexiones. En eventos sociales fingían amabilidad, pero Elena siempre había sentido algo falso en sus sonrisas. ¿Qué exactamente le preocupaba? Le proponían vender su participación en la empresa. Primero educadamente, luego más insistentemente. Decían que el mercado estaba cambiando, que se necesitaban inversiones frescas, nuevos enfoques. Tu padre se negaba. Bárbara Peña sacó una llave y abrió el cajón inferior del escritorio. Dentro había documentos, carpetas, varias grabadoras. Y una semana antes de la muerte de tu padre, escuché por casualidad su conversación telefónica. ¿Por casualidad? No del todo por casualidad, admitió la mujer mayor. Tu papá me pidió que escuchara sus conversaciones telefónicas. Sospechaba que estaban planeando algo malo. Sacó del cajón una grabadora, un aparato viejo pero de calidad. Bárbara Peña puso la grabación. En el altavoz se oyeron las voces de dos hombres. La calidad no era ideal, pero las palabras se distinguían claramente. Carpintero no quiere vender, decía la primera voz. Elena reconoció las entonaciones de Serrano. Entonces tendremos que actuar de otra manera, respondía la segunda. Gallardo. Los accidentes desafortunados ocurren todos los días. ¿Y si la hija se niega a vender después de su muerte? No tendrá opción. Nos encargaremos de eso. Las chicas jóvenes a menudo tienen accidentes de coche. Especialmente cuando se ponen nerviosas después de la muerte de sus padres. Elena sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Habían planeado matar no solo a su padre, sino también a ella. ¿Hay más grabaciones? Varias. Bárbara Peña sacó otra grabadora. Aquí discuten cómo simular el accidente de tu padre. La segunda grabación era aún más terrible. Las voces discutían los detalles, cómo desconectar la alarma en el garaje, cómo adormecer a Diego Carpintero con somníferos, cómo simular el envenenamiento por monóxido de carbono. Dios mío. Susurró Elena. ¿Realmente lo mataron? Sí. Y ahora han venido por ti. ¿Son solo las voces de Serrano y Gallardo? Sí. Tu padre entendió que estaban planeando matarlo. Y comenzó a prepararse. ¿Prepararse cómo? Bárbara Peña sacó del cajón un sobre grueso, sellado con lacre rojo. Grabó muchos mensajes de audio para ti. Por si algo pasaba. Y me pidió que te los entregara en determinadas situaciones. O sea que hoy no me llamó papá, sino que usted puso una grabación. No exactamente así, Bárbara Peña negó con la cabeza. Tu padre creó un sistema automático. Está conectado con la alarma de la casa y la red telefónica. Se acercó a otro cajón y sacó un esquema, un plano detallado de la casa de los Carpintero con sensores y cables marcados. Diego Carpintero instaló en secreto sensores de movimiento adicionales en todas las habitaciones. Tan pronto como aparecieron extraños en la casa, el sistema se activó y automáticamente te llamó con la advertencia grabada. Elena miraba atónita a la mujer mayor. ¿Quiere decir que papá previó exactamente este desarrollo de los acontecimientos? Diego era un hombre muy previsor. Conocía a sus enemigos y entendía de qué eran capaces. Por eso preparó un plan de protección para ti. ¿Qué plan? Bárbara Peña rompió el sello de lacre y abrió el sobre. Dentro había varias hojas escritas con la letra familiar de su padre, un mapa de Madrid con marcas y una pequeña llave. Escondió pruebas de la actividad criminal de Serrano y Gallardo en diferentes lugares de la ciudad. Estas pruebas ayudarán a meterlos en la cárcel y salvar la empresa. Pero solo tú puedes encontrarlas. ¿Por qué yo? Porque todas las pistas están relacionadas con vuestros recuerdos familiares. Lugares que solo conocéis vosotros dos. Secretos que nadie más puede descifrar. Elena tomó la hoja. En ella estaban escritas 5 direcciones y junto a cada una, frases enigmáticas escritas con la letra de su padre. Donde te compramos tu primer vestido con rosas, estación de Metro Sol. El lugar de nuestra primera victoria, club de ajedrez en Gran Vía. Donde aprendiste a ser fuerte, gimnasio real. Nuestra cena secreta cada viernes, restaurante Cervantes. Tu primera lección de vida, hospital infantil número 13. ¿Qué significa esto? Preguntó Elena, aunque en el fondo ya lo entendía.
Tu padre escondió en estos lugares partes de un gran expediente. Reúne todas las partes y tendrás pruebas de que Serrano y Gallardo no solo mataron a tu padre, sino que también se dedican al lavado de dinero, corrupción y muchos otros crímenes. Bárbara Peña sacó otra carpeta, gruesa, con la inscripción estrictamente confidencial. Tu padre los últimos meses estuvo recopilando material comprometedor sobre sus socios. Sospechaba que CAR Construcción se usaba para lavar dinero sucio. Esquemas financieros, soborno de funcionarios, conexiones con grupos criminales, todo esto está en el expediente. ¿Y todo esto está escondido por la ciudad? Sí. Dividido en 5 partes y escondido en lugares que tienen un significado especial para vuestra familia. Diego esperaba que, si algo le pasaba, tú pudieras encontrar las pruebas y restaurar la justicia. ¿Y si entienden que estoy buscando estas pruebas? Bárbara Peña miró seriamente a la joven. Entonces te espera el mismo destino que a tu padre. Por eso hay que actuar rápido y con cuidado. Tienes máximo un día hasta que no entiendan que estás viva y buscas pistas. Elena apretó la hoja en su mano. Finalmente tenía un objetivo, un plan de acción. Se vengaría de su padre y salvaría su empresa. ¿Por dónde empezar? Por el lugar más simple. Mañana por la mañana ve a sol. Pero ten mucho cuidado, seguramente ya saben que estás viva y comenzarán a cazarte. Bárbara Peña se acercó a la ventana y miró cautelosamente a la calle. Por ahora todo está tranquilo. Pero te aconsejo que no te quedes aquí mucho tiempo. Pueden calcular que viniste a verme. ¿Y no es peligroso para usted? Tengo casi 70 años, querida. He vivido lo suficiente para no temer a esos canallas. Pero tú tienes toda la vida por delante. Fuera seguía lloviendo, pero ahora no parecía tan sombrío. Elena tenía esperanza y un plan claro de acción. Bárbara, ¿y qué significa esta llave? Sacó la pequeña llavecita que estaba en el sobre. Es de una caja de seguridad del banco. Número 347 en la oficina del Banco Santander en Gran Vía. Allí hay un seguro, por si los escondites principales son descubiertos. ¿Qué hay en la caja? No lo sé. Tu padre solo dijo que era la última carta. Úsala solo si todo lo demás no ayuda. Elena escondió la llave en el bolsillo. Su padre realmente pensaba varios movimientos por delante, como en el ajedrez que tanto amaba. Una cosa más. Bárbara Peña sacó de su bolso un teléfono móvil. Este es tu nuevo teléfono. Solo yo conozco el número. Tira el viejo, pueden rastrearlo. ¿De dónde sabe tanto? Diego me enseñó mucho. En los grandes negocios hay que estar preparado para todo. Elena tomó el teléfono y lo configuró. Interesante, ¿cuántos secretos escondía esta mujer mayor que conocía desde la infancia? Bárbara, ¿y usted? No trabajaba solo como secretaria, ¿verdad? La mujer mayor sonrió con una sonrisa enigmática. Tu padre contrataba solo a los mejores especialistas, incluyendo a aquellos que sabían trabajar en situaciones no estándar. Ahora mucho se volvía comprensible. Su padre se rodeaba de profesionales no solo en construcción, sino también en seguridad. ¿Entonces mañana empiezo las búsquedas? Sí. Pero recuerda, el tiempo trabaja en tu contra. Cada hora de demora aumenta el peligro. Elena sintió y se dirigió a la puerta. Cuídate, niña, dijo Bárbara Peña en despedida. Tu padre confiaba en ti. No lo decepciones. Por la mañana Madrid recibió a Elena con un cielo gris y multitudes de gente que se apresuraba. Se vistió de manera simple, vaqueros, chaqueta, gorra, para no llamar la atención. En la mochila llevaba la pistola de su padre y el nuevo teléfono de Bárbara Peña. El teléfono viejo lo había tirado en una papelera en la calle la noche anterior. Elena había pasado la noche en un pequeño hotel cerca de la estación de Atocha. Un lugar discreto donde no piden documentos y pagas en efectivo. Bárbara Peña le había enseñado tales trucos la noche anterior. En situaciones extremas hay que pensar como un partisano. Antes de salir del hotel, Elena estudió cuidadosamente la calle por la ventana. No notó nada sospechoso, pero eso no significaba nada. Los perseguidores profesionales saben permanecer invisibles.
La estación Sol bullía de vida matutina. Flujo de gente que se apresuraba al trabajo, escolares con mochilas, turistas con mapas en los móviles. Elena se giró varias veces, comprobando si la seguían. Usó el truco que le había enseñado su padre, mirar los escaparates de las tiendas y observar los reflejos en el cristal. Por ahora todo parecía tranquilo. Donde te compramos tu primer vestido con rosas, recordaba ese día como si fuera ayer. Tenía 7 años, y su padre la llevó a una tienda infantil cerca del metro después de que su madre dijera, la niña está creciendo, hay que renovar el guardarropa. Entonces él dijo, una verdadera princesa debe tener el vestido más hermoso. Y le compró un vestido rosa con rosas, volantes y pequeñas perlas, que llevó en todas las fiestas durante un año entero. Era el primer vestido adulto, no un champer infantil, sino real, de noche, como el de mamá. Mamá entonces aún estaba viva. Una mujer hermosa y elegante que sabía convertir cualquier día en fiesta. Murió después de cáncer, que descubrieron demasiado tarde. Su padre después de su muerte cambió, se volvió más serio, más concentrado. Pero con Elena siguió siendo tierno y cariñoso. La tienda aún existía, solo que ahora vendía no solo ropa infantil. Elena entró y miró alrededor. El salón de ventas lo habían ampliado, hecho una renovación moderna, pero la distribución siguió siendo la misma. Señorita, ¿puedo ayudarla? Se acercó una vendedora, una chica de unos 20 años. Estoy buscando. Elena se detuvo. ¿Qué estaba buscando? ¿Tienen probadores? Por supuesto, allí. Elena fue en la dirección indicada. Los probadores eran viejos, aún soviéticos. Y entonces recordó, ese día lejano su padre entró con ella al probador para ayudarla a abrocharse la cremallera en la espalda. Entonces buscaba algo en el rincón, decía que había perdido una moneda. Elena entonces no prestó atención, pero ahora entendió, estaba escondiendo algo. En el rincón del tercer probador, en la grieta entre las baldosas, Elena palpó algo duro. Cuidadosamente sacó un pequeño paquete de plástico, sellado y envuelto en cinta aislante. Dentro había una memoria USB y una nota con la letra de su padre, mi hija siempre fue una princesa. Papá. El corazón empezó a latir más rápido. Realmente era una búsqueda del tesoro ideada por su padre. Había planeado este juego mucho antes de su muerte, preparándose para el peor escenario. Elena escondió rápidamente el hallazgo y salió de la tienda. Necesitaba encontrar un ordenador y ver qué había en la memoria USB. Pero primero, asegurarse de que no la siguieran. Pasó por varios pasos subterráneos, usó escaleras mecánicas, cambió de dirección varias veces. Un viejo truco que le había enseñado su padre, si quieres comprobar si hay cola, crea una situación en la que el perseguidor se vea obligado a delatarse. Y entonces lo vio. Un hombre de mediana edad en traje gris repetía demasiado insistentemente su ruta. Cuando ella se detuvo en un escaparate, él también se detuvo. Cuando giró a la derecha, él giró detrás. Pero aún peor era que había notado a un segundo. Una mujer en chaqueta roja que estaba en la entrada del metro cuando Elena salía, ahora leía un periódico en el paso subterráneo. Equipo de vigilancia. Profesional. Elena se giró. Hacia ella se acercaba un hombre alto en traje caro. Víctor Serrano en persona. Perfectamente afeitado, con una sonrisa fría y ojos de depredador. Víctor trató de hablar con calma. ¡Qué encuentro tan inesperado! Oí que anoche hubo problemas en su casa. Su sonrisa no era sincera. Espero que no haya resultado herida. Significaba que estaba informado de la visita nocturna. Más aún, él mismo la había organizado. ¿Qué problemas? Elena decidió fingir que no sabía nada. Ah, entonces los rumores resultaron falsos. Tanto mejor. Serrano se acercó más, y Elena sintió el olor de su perfume caro. Por cierto, Nicolás y yo queríamos reunirnos con usted. Discutir el futuro de la empresa. Ahora no tengo tiempo. Elena, la voz de Serrano se volvió más dura, aunque la sonrisa permaneció en su rostro.
Su padre era un hombre razonable. Entendía que una joven no puede manejar un negocio tan grande. Tal vez valdría la pena escuchar sus consejos. ¿De qué consejos habla? ¿No le dijo que vendiera la empresa al primer comprador? Serrano sonrió. Y nosotros estamos listos para hacer una oferta muy ventajosa. Elena sintió como la sangre se le subía a la cara. ¿De dónde sabía las últimas palabras de su padre? ¿Acaso? ¿Acaso había dispositivos de escucha en la casa? ¿O alguien cercano se había vendido? ¿Usted escuchó nuestra última conversación? ¿Qué está diciendo? Serrano fingió sorpresa. Simplemente su padre lo mencionó en una conversación conmigo. Estaba muy preocupado por su futuro. Mentira. Elena lo sentía con cada célula de su cuerpo. Su padre nunca habría discutido sus asuntos familiares con este hombre. Pensaré en su oferta, dijo, dando un paso atrás. No debería pensar mucho tiempo. En la voz de Serrano sonó una amenaza mal disimulada. En nuestro tiempo puede pasar cualquier cosa con las jóvenes. Especialmente con aquellas que son demasiado tercas y no escuchan consejos razonables. ¿Es una amenaza? Dios me libre. Solo un consejo amistoso de un hombre que conoció a su padre durante muchos años. Serrano sacó una tarjeta y se la entregó. Aquí está mi número. Cuando esté lista para una conversación seria, llame. Serrano se dio la vuelta y se fue, pero Elena vio cómo sacó el teléfono y llamó a alguien. Hablaba rápido, enojado. Daba órdenes. Necesitaba irse urgentemente. Se dirigió rápidamente hacia la salida del metro. Detrás se oyeron pasos apresurados. Se giró, la seguían dos hombres en chaquetas oscuras. Los mismos que habían estado en casa la noche pasada. Significaba que Serrano había traído refuerzos. Elena aceleró el paso. Los hombres también se apresuraron. Comenzó una persecución por el centro de Madrid. Salió corriendo a Gran Vía y se perdió entre la multitud de transeúntes. Serpenteó entre la gente, aprovechó cada oportunidad para esconderse. Entró en un gran centro comercial, pasó por varios pisos, usó una salida de servicio. Al doblar la esquina vio un taxi y saltó dentro. A la Biblioteca Nacional, rápido. ¿Qué pasó? Preguntó el conductor, un hombre mayor. Me persiguen, respondió Elena honestamente. ¿Ex marido? Peor. El conductor aceleró y maniobró hábilmente en el flujo de coches. ¿Cómo se llama? Preguntó. Elena. Y yo, Miguel. No se preocupe, Elena, ya he salvado a más de una chica de tipos como esos. Solo cuando el coche se alejó del metro, Elena se permitió respirar. Serrano sabía de sus búsquedas. Posiblemente incluso adivinaba la búsqueda del tesoro de su padre. Significaba que tenía muy poco tiempo. En la biblioteca encontró un ordenador libre en la sala de lectura e insertó la memoria USB. En ella había escaneos de documentos, contratos, correspondencia, extractos bancarios. Todo indicaba que Serrano y Gallardo usaban los proyectos de su padre para lavar dinero de grupos criminales. Subcontratistas ficticios, facturas infladas, empresas de un día, esquema clásico de lavado. Los proyectos constructivos de CARP Construcción se usaban como fachada para convertir dinero sucio en limpio. Un documento llamó especialmente la atención. Correspondencia entre Serrano y alguien llamado Doctor, así firmaba el remitente. Se discutían entregas de mercancía y solución de problemas con competidores. Al final de una carta había una nota: Carpintero sabe demasiado. Hay que tomar medidas. Fecha: un mes antes de la muerte de su padre. Pero esto era solo parte del cuadro. Las otras 4 memorias USB debían completar el expediente y dar el cuadro completo de los crímenes. Elena imprimió los documentos y los escondió en la mochila. La siguiente parada, el club de ajedrez en Gran Vía. El lugar de nuestra primera victoria. Recordaba ese día como si fuera ayer. Tenía 10 años y su padre ya llevaba tiempo enseñándole a jugar al ajedrez. La vida es una gran partida de ajedrez, hijita. Hay que pensar varios movimientos por delante, le decía. En el club había un torneo infantil,
y ella inesperadamente para todos ocupó el primer lugar entre las niñas. Su padre estaba tan orgulloso que le compró una figura de ajedrez dorada, una reina. La reina es la figura más fuerte del tablero. Como la mujer en la vida, le dijo entonces. Ahora esas palabras adquirían un significado especial. Su padre la había preparado para el papel que estaba jugando ahora. Al salir de la biblioteca, Elena notó un coche familiar en el aparcamiento. Un BMW X5 negro con cristales tintados. El mismo que había visto ayer en casa. La habían encontrado después de todo. Elena volvió al edificio y salió por otra entrada. Necesitaba llegar al club de ajedrez sin caer en los ojos de los perseguidores. Usó el metro, hizo varios transbordos, comprobó otra vez que no hubiera cola. Parecía que se había librado, pero cuando subía del subterráneo en Gran Vía, los vio otra vez. Dos hombres en chaquetas oscuras estaban en la salida, examinando atentamente a los transeúntes. Elena se puso rápidamente la capucha y trató de perderse entre la multitud. Pasó junto a ellos sin levantar la cabeza. Parecía que no la habían notado. El club de ajedrez estaba en una mansión vieja a 5 minutos del metro. Un lugar donde el tiempo se había detenido. Las mismas mesas de madera, sillones gastados, olor a libros viejos y silencio concentrado. Papá, encontraré todas tus pistas, pensó Elena, entrando por las puertas conocidas. Y castigaré a quienes te mataron. El club de ajedrez en Gran Vía casi no había cambiado en 15 años. Elena se detuvo en la entrada, recordando ese día feliz de su primera victoria. En la mesa del rincón estaba sentado un hombre mayor, lo reconoció. Jorge Esteban, el entrenador que entonces le había entregado la copa. ¿Elena? Levantó la cabeza del tablero. ¿Elena Carpintero? ¿Cuántos años, cuántos inviernos? ¿Cómo está tu padre? El corazón se encogió de dolor. Papá murió hace 3 meses, dijo en voz baja. Dios mío. Jorge Esteban se levantó y se acercó a ella. Lo siento mucho, hija. Diego era un buen hombre. Y un excelente ajedrecista. Jorge, ¿papá no vino a verle últimamente? Vino. Hace unos 4 meses. Me pidió que guardara algo para ti. Dijo que algún día vendrías y preguntarías por la primera victoria. Elena contuvo la respiración. ¿Qué dejó? Jorge Esteban se acercó a un armario viejo y sacó una caja con figuras de ajedrez. Dijo que tú entenderías dónde buscar. Elena tomó la caja. Dentro había figuras de ajedrez normales, pero una se destacaba, una reina dorada, la misma que su padre le había comprado después del torneo. La figura era más pesada de lo normal. Elena desenroscó cuidadosamente la base, dentro había una memoria USB. Inteligente era tu padre, sonrió Jorge Esteban. Siempre pensaba varios movimientos por delante. Elena escondió la memoria USB y agradeció al entrenador. Pero cuando salía del club, notó en la entrada una silueta familiar. Nicolás Gallardo fumaba junto a un BMW negro. Sus miradas se encontraron. Gallardo sonrió con una sonrisa fría y apagó el cigarrillo. Elena, qué encuentro tan agradable, se acercó a ella. ¿Se dedica al ajedrez? A veces trató de rodearlo, pero él le bloqueó el camino. Sabe, el ajedrez se parece mucho a los negocios. Hay que calcular los movimientos por adelantado. Y los jugadores inexpertos a menudo caen en trampas. ¿En qué trampa? Piensan que pueden jugar contra oponentes más experimentados. Y pierden todo. Elena sintió cómo se tensaban los músculos. En la mochila estaba la pistola, pero usarla en medio de la calle era imposible. Nicolás, tengo prisa. Por supuesto, por supuesto. Solo quería transmitirle una oferta de nuestro conocido común. Está listo para comprar la empresa por un precio muy bueno. Tan bueno que usted podrá vivir sin preocupaciones toda la vida restante. ¿Restante? Repitió Elena. Bueno, en el sentido de toda la larga y feliz vida, se corrigió rápidamente Gallardo. Aunque en nuestro tiempo nadie sabe qué puede pasar mañana. Especialmente con quienes no saben escuchar consejos razonables. Otra amenaza, disfrazada de consejo amistoso.
Lo pensaré, dijo Elena y se fue rápidamente. Gallardo no la siguió, pero ella sintió su mirada en la espalda. Estos dos definitivamente sabían de sus búsquedas. Posiblemente incluso seguían cada paso. En un cibercafé cercano Elena revisó el contenido de la segunda memoria USB. Aquí había grabaciones de conversaciones telefónicas entre Serrano, Gallardo y algunas personas con apodos criminales. Se discutían encargos, limpieza, solución de cuestiones. La muerte de su padre también se mencionaba, como necesidad de completar exitosamente la operación. A Elena se le cortó la respiración. Aquí estaba, prueba directa de que habían asesinado a su padre. Pero el tribunal necesitaba todas las partes del expediente para que el caso fuera sólido como una roca. La siguiente parada, el gimnasio real. Donde aprendiste a ser fuerte. Elena recordaba esos años cuando su padre la llevaba a karate. La gente fuerte no teme el peligro, se prepara para él, le decía. Ahora esas palabras adquirían un significado especial. Su padre se había preparado para el peligro y la había preparado a ella. Pero primero necesitaba librarse de los perseguidores. Elena notó que la seguían otra vez, otras personas, pero el mismo principio. Cambiaban equipos para que no sospechara la vigilancia. Entró en un centro comercial y durante media hora serpenteó entre las tiendas, usando salidas de servicio y pasos. Finalmente se convenció de que se había librado de la cola. El gimnasio real estaba en un edificio viejo. Elena subió al segundo piso, donde una vez había entrenado. El entrenador, maestro de deportes en karate Alejandro Sergi, aún trabajaba allí. Elena se alegró al verla. ¿Cómo has crecido? ¿Recuerdas cómo tenías miedo la primera vez de salir al tatami? Recuerdo. Y papá me dijo, el miedo es solo una señal de que hay que estar más atento, completó el entrenador. Tu padre era un hombre sabio. Por cierto, vino aquí hace unos meses. Pidió poner algo en tu taquilla vieja. La taquilla número 23 estaba en el mismo lugar. Alejandro Sergi la abrió con la llave. Pidió abrirla solo para ti, dijo que solo tú sabrías qué buscar aquí. En la taquilla colgaba su vieja cinta para la cabeza. Y dentro había un engrosamiento. Otra memoria USB. Alejandro, ¿puedo cambiarme? Preguntó. Por supuesto, los kimonos limpios están allí. Elena se puso el uniforme familiar. La tela olía a detergente y recuerdos lejanos de la infancia. Entonces el mundo parecía simple y comprensible. Papá era el protector, la casa una fortaleza y el futuro despejado. Ahora todo había cambiado. Pero las lecciones de su padre permanecían. ¿No quieres entrenar? Propuso Alejandro Sergi. Como en los viejos tiempos. ¿Por qué no? Salieron al tatami. Elena ejecutó varios kata, ejercicios formales que recordaba desde la infancia. Los movimientos no eran tan precisos como antes, pero la memoria muscular se había conservado. No está mal, evaluó el entrenador. Tu padre tenía razón, naciste luchadora. Luchadora, pensó Elena. Sí, era hora de dejar de huir y empezar a luchar. El restaurante Cervantes en el Boulevard de los Artistas siempre había sido un lugar especial para la familia Carpintero. Cada viernes, cuando Elena tenía entre 10 y 16 años, venían aquí a cenar. Su padre lo llamaba nuestro tiempo secreto, una hora en la que podían hablar de todo sin prisa y sin extraños. Ahora, parada ante las puertas conocidas del restaurante, Elena sentía cómo se le encogía el corazón. ¿Cuántas conversaciones importantes habían tenido lugar en su mesita favorita junto a la ventana? Aquí su padre le contaba sobre los negocios, sobre lo importante que era ser honesta pero cautelosa. Aquí le explicaba que en el mundo había gente dispuesta a todo por dinero. Entonces pensaba que hablaba de forma abstracta. Ahora entendía que la había estado preparando para lo que había pasado. ¿Elena? El maitre la reconoció inmediatamente. ¿Cuánto tiempo sin verla? Su mesa está libre. La mesa número 7 junto a la ventana con vista al bulevar. Elena se sentó en su lugar habitual, de espaldas a la pared. Su padre le había enseñado a controlar siempre la situación.
¿Va a pedir? Se acercó un camarero. Solo por ahora miró alrededor. Dígame, ¿mi padre no dejó algo aquí para mí? El camarero, un chico joven, se encogió de hombros desconcertado. Pero el maitre, un hombre canoso que llevaba trabajando allí muchos años, se acercó a la mesa. Sí dejó, dijo en voz baja. Hace unos 4 meses. Se fue y volvió con un sobre. Me entregó el sobre y pidió que se lo diera si usted preguntaba por algo. ¿Por la cena secreta? Preguntó Elena. El hombre asintió y sonrió. Elena contuvo la respiración. El sobre resultó ser grueso, dentro había una memoria USB y una nota. Querida hija, si estás leyendo esto, significa que mis temores se confirmaron. Recuerda nuestras conversaciones sobre que la justicia a veces requiere valor. Papá. Escondió el hallazgo y pidió esa misma cena que siempre tomaban con su padre, ternera con verduras y vino tinto. No porque tuviera hambre, sino porque quería sentir la cercanía con él. En la mesa vecina estaba sentada una pareja, un hombre de mediana edad leía un periódico, una mujer tecleaba algo en el teléfono. Clientes normales, pero Elena notó cómo el hombre miraba periódicamente en su dirección. Más observadores. Serrano y Gallardo no pensaban dejarla en paz. Elena comió, terminó el té, pagó y salió del restaurante. En la calle ya era de noche, las farolas encendían círculos amarillos de luz en las aceras. Se dirigió al metro, pero sintió que la seguían. Esta vez decidió no huir. Dobló hacia un callejón y se escondió tras la esquina de un edificio. En un minuto entró en el callejón el mismo hombre del restaurante. ¿Busca a alguien? Preguntó Elena, saliendo de detrás de la esquina. El hombre se sobresaltó y se llevó la mano a la chaqueta. Pero Elena fue más rápida, las lecciones de karate no habían sido en vano. Ejecutó una llave de dolor que recordaba desde la infancia. ¿Quién la envió? Preguntó, apretando su brazo contra la espalda. No sé de qué habla, jadeó el hombre. Mentira. Me siguió en el restaurante. Suélteme, yo solo. Elena aumentó la presión. Diga la verdad, o le rompo el brazo. Serrano. Exhaló el hombre. Serrano nos paga para que la sigamos. ¿Qué quiere? Saber dónde va, con quién se encuentra. Dijo que usted busca algunos documentos. ¿Y después qué? Cuando encuentre todo lo que busca, debemos. Se detuvo. ¿Qué? ¿Matarme? Sí. Elena lo soltó y retrocedió un paso. Significaba que planeaban dejarla reunir todas las pruebas y después deshacerse de ella y de las pistas al mismo tiempo. ¿Cuántos son? 3. Los demás esperan en el coche. ¿Dónde está el coche? En Gran Vía. Elena sacó de la mochila la pistola. Ahora vas a ir con tus amigos y les dirás que me perdiste. Si te veo otra vez, te mato. ¿Entendido? El hombre asintió y se fue apresuradamente. Elena esperó unos minutos y salió del callejón por el otro lado. Ahora sabía que tenía muy poco tiempo. Necesitaba encontrar la última memoria USB y reunir todas las pruebas. Y después llegaría el momento del ajuste de cuentas. El último punto de la ruta, el hospital infantil número 13. Tu primera lección de vida. Elena recordaba ese día cuando tenía 8 años. Se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo. Su padre la llevó a este hospital, y mientras los médicos le ponían la escayola, él le contaba que el dolor es un maestro que nos hace más fuertes. Cada vez que te duela, piensa en que puede enseñarte este dolor, le decía. Ahora Elena experimentaba el dolor de la pérdida de su padre. Y este dolor le enseñaba a ser fuerte, decidida, lista para la lucha. El hospital infantil número 13 se veía como siempre, un edificio gris con pintura descascarillada y ventanas viejas. Elena entró por la entrada principal, tratando de parecer una visitante normal. En recepción estaba sentada una mujer corpulenta con bata blanca. Buenas noches. Elena se acercó a la ventanilla. Quería preguntar por un médico que trabajaba aquí hace unos 15 años. Doctor Andrés, traumatólogo. ¿Andrés Vidal? La mujer levantó la cabeza de los papeles. ¿Aún trabaja aquí?
Solo que ahora es jefe de departamento. ¿Usted quién es? Su ex paciente. Quería agradecerle. Consulta 34, segundo piso. Pero ya está terminando la consulta. Elena subió por la escalera conocida. El hospital olía a medicinas y lejía, como en la infancia. Recordaba cómo entonces tenía miedo, y su padre la tomaba de la mano y le decía que los médicos eran gente buena que ayudaba. El doctor Andrés había envejecido, cabello gris, arrugas en los ojos, pero la sonrisa seguía siendo igual de bondadosa. ¿Elena Carpintero? La reconoció inmediatamente. Dios mío, ¿cómo has crecido? ¿Cómo está tu brazo? ¿No molesta? Todo bien, gracias. Elena se sentó en el sillón frente a su mesa. Andrés, ¿mi papá no vino a verle hace poco? Vino. Hace unos 4 meses. Pidió que le entregara algo si usted preguntaba por la primera lección de vida. El doctor abrió la caja fuerte del rincón del consultorio y sacó una placa de rayos X conocida, la imagen de su brazo roto. Pidió esconder esto entre las radiografías. Elena tomó la placa. En el reverso estaba pegada con cinta adhesiva la última memoria USB. Tu padre era un buen hombre, un mecenas. Ayudaba a pagar medicinas para el tratamiento después de operaciones complejas a niños, dijo el doctor. Y estaba muy preocupado por ti. Decía que en la vida tendrías que enfrentarte a grandes dificultades. Tenía razón, respondió Elena en voz baja, pero también decía que te las arreglarías. Que había educado a una hija fuerte. Elena escondió la memoria USB y agradeció al doctor. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. Solo quedaba juntarlas y dar el golpe de respuesta, pero primero necesitaba llegar a un lugar seguro. Al salir del hospital, notó en la entrada un jeep negro. Al volante estaba sentada una silueta conocida, uno de los hombres de Serrano. Habían rodeado el edificio. Esperaban que saliera. Elena volvió al hospital y encontró una salida de servicio. Daba a un patio donde había contenedores de basura y una ambulancia. El conductor fumaba junto a la ambulancia. Disculpe, se acercó Elena. ¿No podría llevarme? Tengo problemas. El conductor, un hombre de unos 40 años, la miró atentamente. ¿Qué problemas? Me siguen unas personas. Quieren hacerme daño. ¿Es drogadicta? No, que va, es solo que está relacionado con los negocios de mi difunto padre. El conductor apagó el cigarrillo. Suba a la cabina. Diga a dónde vamos. La ambulancia salió del patio del hospital con las luces intermitentes encendidas. Los hombres de Serrano no le prestaron atención. ¿Quién sospecharía de una ambulancia? Gracias, dijo Elena al conductor. Me salvó la vida. Es lo correcto, sonrió. ¿A dónde vamos? Elena dio la dirección de un cibercafé en otro distrito. Allí podía estudiar tranquilamente el contenido de las 5 memorias USB y decidir qué hacer después. En el café ocupó un ordenador en el rincón más alejado del salón, desde donde se veía la entrada. Insertó la primera memoria USB. Lo que vio superó todas las expectativas. Su padre había reunido un expediente no solo sobre Serrano y Gallardo, sino también sobre sus conexiones con el mundo criminal. Esquemas de lavado de dinero, soborno de funcionarios, asesinatos por encargo, todo esto estaba documentado con escrupulosa meticulosidad. La segunda memoria USB contenía grabaciones de conversaciones telefónicas. Elena oyó cómo se discutía el plan de asesinato de su padre. Cómo se fijaba el precio por su vida. Cómo se planeaba obligarla a vender la empresa. La tercera memoria USB, documentos bancarios. Rastros de transferencias de dinero a cuentas de asesinos, sobornos a funcionarios, financiación del tráfico de sustancias prohibidas. La cuarta, grabaciones de video de reuniones secretas de Serrano y Gallardo con autoridades criminales. Su padre había logrado filmarlos con una cámara oculta. La quinta memoria USB contenía una carta para ella. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó y encontraste todas las pruebas. Ahora tienes todo lo necesario para meter en la cárcel a los asesinos de tu padre y salvar nuestra empresa.
Pero ten cuidado, estas personas son muy peligrosas. Dirígete a la policía, al investigador Carlos Bravo, es un hombre honesto, se puede confiar en él. Comprobé su expediente. Aquí está su número de teléfono. Recuerda, siempre estaré orgulloso de ti. Con amor, papá. Elena imprimió todos los documentos y los grabó en una memoria USB separada. Ahora necesitaba encontrar a este Bravo, pero primero decidió dar un golpe preventivo. Si Serrano y Gallardo creían que podían matar impunemente a la gente, era hora de demostrarles que se equivocaban. Elena sacó el teléfono y marcó el número de Serrano. Víctor. Soy Elena Carpintero. Estoy lista para vender la empresa. Excelente. En la voz de Serrano se oyó alivio. ¿Cuándo podemos reunirnos? Mañana al mediodía. En la oficina de papá. Vengan con Gallardo y los documentos. De acuerdo. Elena colgó y marcó el número de la policía. ¿Carlos Bravo? Me llamo Elena Carpintero. Necesito su ayuda. Tengo pruebas de un asesinato. Carlos Bravo resultó ser muy diferente de lo que Elena esperaba ver. Un hombre alto de unos 35 años, con cabello oscuro corto y ojos marrones serios, se parecía más a un profesor universitario que a un policía. Se encontraron en un café de 24 horas cerca del Metro Retiro. Bravo vino en vaqueros y jersey, sin uniforme, lo que inmediatamente predispuso a Elena a su favor. ¿Así que usted es la hija de Diego Carpintero? Examinó atentamente los documentos que ella le mostró. Caso interesante. Muy interesante. ¿Me cree? Las pruebas hablan por sí mismas. Bravo levantó la cabeza de los papeles. Hace tiempo que sospecho que Serrano y Gallardo tienen conexiones con el crimen, pero no podía encontrar pistas. Y aquí tal expediente. ¿Entonces me ayudará? Por supuesto. Pero hay que actuar muy cuidadosamente. Estas personas son peligrosas y tienen conexiones en los órganos de seguridad. Elena le contó su plan, atraer a Serrano y Gallardo a la oficina de su padre bajo el pretexto de vender la empresa. Demasiado arriesgado, negó con la cabeza Bravo. Pueden simplemente matarla en el acto. ¿Y si los grabamos? ¿Los obligamos a confesar el asesinato de mi padre? Bravo reflexionó. Esto puede funcionar. Pero se necesita una preparación seria. Y vías de retirada por si algo sale mal. ¿A qué se refiere? Grupo de asalto cerca de la oficina. Cámaras y micrófonos ocultos. Y plan de evacuación si la situación se sale de control. Elena sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Finalmente tenía un aliado. Carlos. ¿Puedo llamarle así? Por supuesto. ¿Y por qué decidió ayudarme? Ni siquiera me conoce. Bravo bebió café y miró por la ventana, donde parpadeaban las luces del Madrid nocturno. Hace 5 años un empresario se dirigió a la policía con una denuncia de que lo querían matar competidores. No le creímos, lo consideramos paranoia. Una semana después murió en un accidente de tráfico. Oficialmente, accidente desafortunado. Pero yo sabía que era un asesinato. ¿Y qué hizo? Traté de demostrarlo. Pero no había pistas, tampoco testigos. Cerraron el caso. Desde entonces me juré a mí mismo que no permitiría más que mataran impunemente a gente honesta. Elena extendió la mano por la mesa y tocó su palma. Gracias. Sus ojos se encontraron, y Elena sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Calor, confianza, tal vez incluso algo más. Entonces Bravo retiró la mano y volvió al tono profesional. El plan es así. Mañana por la mañana instalamos cámaras y micrófonos ocultos en la oficina de su padre. Yo estaré en el edificio de enfrente con el grupo de asalto. En cuanto Serrano y Gallardo confiesen el asesinato, los arrestamos. ¿Y si sospechan una trampa? Por eso es importante que actúe de forma natural. Represente a una chica que está rota por el dolor y lista para vender la empresa con tal de deshacerse de los problemas. No es tan difícil, sonrió tristemente Elena. A veces realmente me siento así. Lo principal, recuerde que no está sola. Yo estaré cerca. Acordaron encontrarse por la mañana en el edificio de oficinas.
Elena fue a casa de Bárbara Peña a pasar la noche. Quedarse en su casa era peligroso, y ya estaba harta de los hoteles. ¿Cómo van las cosas?, preguntó la secretaria mayor al dejarla entrar al apartamento. Mañana todo terminará, dijo Elena. Los asesinos de papá recibirán su merecido. Dios quiera, se santiguó Bárbara Peña. Diego descansará en paz cuando triunfe la justicia. Por la noche Elena casi no durmió. Repasaba en su cabeza el plan del día siguiente, se imaginaba el encuentro con los asesinos de su padre. El corazón latía de emoción y miedo. Y también pensaba en Carlos Bravo. En cómo la había mirado, en cómo su voz se volvía más suave cuando hablaba no del caso, sino de algo personal. Hacía tiempo que no conocía a un hombre que le gustara tanto. Primero la justicia, después la vida personal, se recordó a sí misma. Por la mañana se encontraron en el edificio de oficinas de Carr Construcción. Carlos trajo consigo técnicos que rápida y profesionalmente instalaron cámaras y micrófonos ocultos en el despacho de su padre. Todo listo, dijo, comprobando la conexión. Recuerde, lo principal es obligarlos a confesar el asesinato. Sin confesión el caso puede venirse abajo en el tribunal. Entiendo. Y otra cosa, ¿tiene pistola? Sí, la de papá. Que esté en el bolso, pero prepárese para usarla. Solo en caso extremo. Elena asintió. Quedaban 2 horas para el encuentro con Serrano y Gallardo. Carlos dijo. ¿Y qué pasará si algo sale mal? Nada saldrá mal, respondió firmemente. No permitiré que le pase nada. Se lo prometo. Sus palabras le dieron confianza. Elena estaba lista para el enfrentamiento final. A las 11:30 Elena estaba sentada en el despacho de su padre, tratando de parecer tranquila. En la mesa había documentos falsos sobre la venta de la empresa, que Carlos la había ayudado a preparar. En el bolso, la pistola y una grabadora para respaldo. Las cámaras ocultas eran invisibles, pero Elena sabía que cada movimiento se grababa. Carlos con el grupo de asalto estaba en el edificio de enfrente, en comunicación. Exactamente a mediodía sonó un golpe en la puerta. Adelante, dijo Elena, tratando de que la voz no temblara. Entraron Serrano y Gallardo. Ambos con trajes caros, con sonrisas frías de depredadores que habían olido la presa. Elena Serrano se acercó a la mesa. Me alegra que haya tomado una decisión razonable. No había elección, respondió en voz baja. No puedo manejar la gestión de la empresa. Por supuesto que no puede. Gallardo se sentó en el sillón de enfrente. Los grandes negocios no son para señoritas jóvenes. Especialmente cuando las señoritas son demasiado curiosas, añadió Serrano con una sonrisita. ¿A qué se refiere? A nada especial. Solo que su padre también era demasiado curioso. Se interesaba por asuntos que no eran suyos. Elena sintió cómo se cerraban los puños. Pero había que mantener la calma. Traje los documentos sobre la venta, puso los papeles en la mesa. Revisen. Serrano tomó los documentos y los hojeó. Todo en orden. Y ahora hay que firmar un contrato de que usted no contará a nadie sobre nuestras relaciones comerciales. ¿Qué relaciones? Bueno, por ejemplo, sobre que su padre no murió tan casualmente. Gallardo sonrió con una sonrisa fría. El corazón de Elena empezó a latir más rápido. Había empezado. ¿Qué quiere decir? Que los coches no se encienden solos en garajes cerrados. Serrano se recostó en el sillón. Especialmente cuando el dueño del coche ya está inconsciente por un golpe en la cabeza. ¿Ustedes mataron a mi padre? Simplemente resolvimos un problema, se encogió de hombros Gallardo. Su papito empezó a saber demasiado sobre nuestros asuntos. Y no quería cooperar. ¿Qué asuntos? Lavado de dinero, contrabando, eliminación de competidores. Serrano enumeraba como una lista de compras. Su padre descubrió esto por casualidad y empezó a reunir pruebas. Tuvimos que detenerlo. Elena sentía cómo temblaban las manos. Aquí estaba, la confesión que esperaba Carlos. ¿Y ahora quieren matarme a mí? ¿Para qué pensamientos tan tristes? Gallardo se levantó y se acercó a la ventana. Usted nos vende la empresa, firma el acuerdo de confidencialidad y se va muy, muy lejos. Vive larga y felizmente. ¿Y si me niego?
Entonces le pasará el mismo accidente desafortunado que a Papito Serrano también se levantó. Las chicas jóvenes a menudo mueren en accidentes de tráfico. Especialmente cuando no saben evaluar correctamente la situación del tráfico. Y nosotros la vigilaremos, vaya donde vaya. Debe callar hasta el final de la vida. Elena entendió que había obtenido todas las confesiones necesarias. Ahora había que esperar a Carlos. Está bien, dijo. Firmaré sus papeles. Niña inteligente, aprobó Serrano. Pero en ese momento Gallardo, que estaba junto a la ventana, se giró bruscamente. Víctor, ahí está la policía. El edificio está rodeado. Serrano se precipitó a la ventana. En la calle realmente había coches con luces intermitentes. Pequeña víbora. Rugió, girándose hacia Elena. Nos tendiste una trampa. Yo no. Sé. Cállate. Gallardo sacó una pistola y la apuntó. ¿Dónde está el equipo de grabación? No sé de qué habla. Serrano la golpeó en la cara. Elena cayó del sillón. ¿Dónde están los micrófonos, basura? Elena trató de arrastrarse hacia el bolso donde estaba la pistola de su padre, pero Gallardo la apartó de una patada. Encuentra las cámaras, le ordenó a Serrano. Y yo me ocupo de la niña. En ese momento la puerta del despacho se abrió de par en par y en la habitación irrumpió Carlos con un fusil automático en las manos. Policía. Suelten las armas. Gallardo disparó hacia la puerta. Carlos logró apartarse tras el marco. No irás a ninguna parte, niña. Gritó Serrano, agarrando a Elena por el pelo. Serás nuestro rehén. Comenzó el tiroteo. La oficina se convirtió en campo de batalla. Serrano sostenía a Elena, cubriéndose con ella como escudo humano, mientras Gallardo disparaba contra los policías en el pasillo. Las balas rompían cristales, se incrustaban en las paredes. «Cesen el fuego», gritaba Carlos. «Tienen un rehén. Cállate, Poli». Gallardo recargó la pistola. «La niña está muerta si no se retiran». Elena sentía la respiración de Serrano en su cuello. Su mano la sostenía fuertemente por la garganta y en la otra mano tenía un cuchillo. «¿Cómo vamos a salir de aquí?», le susurró a Gallardo. «Escalera de incendios en el tejado. De ahí bajamos por el edificio vecino. ¿Y la niña? La matamos y la dejamos aquí». Elena entendió que no se podía esperar más. Recordó las lecciones de karate de la infancia y se lanzó bruscamente hacia adelante, golpeando simultáneamente a Serrano con el codo en el plexo solar. Él gimió y aflojó el agarre. Elena se dirigió hacia el bolso donde estaba la pistola de su padre. «Quieta», rugió Gallardo, girando el cañón hacia ella. Pero en ese momento Carlos irrumpió en la habitación. Se abalanzó sobre Gallardo y rodaron por el suelo, luchando por el arma. Serrano recuperó el aliento y se lanzó hacia Elena con el cuchillo. Ella logró sacar la pistola y apuntarle. «Quieto», gritó. «Dispararé. No te atreverás», se burló Serrano. «Las niñitas no matan». Siguió acercándose. Elena retrocedía hacia la pared. «Te lo advierto. Tu papito también amenazaba». Serrano blandió el cuchillo. «¿Y dónde está ahora?» Elena disparó. La bala le dio a Serrano en el hombro. Gritó y cayó, soltando el cuchillo. Al mismo tiempo Carlos logró desarmar a Gallardo y le dobló los brazos a la espalda. «Elena. ¿Estás bien?», gritó, poniéndole las esposas al criminal. Sí, bajó las manos temblorosas con la pistola. «¿Todo ha terminado?». «Todo ha terminado». En el despacho irrumpieron policías. Los médicos atendieron rápidamente al herido Serrano. Ambos criminales fueron arrestados. «No probarán nada», gritaba Gallardo mientras se lo llevaban. «Tenemos conexiones». «Las conexiones no ayudarán», respondió tranquilamente Carlos. «Tenemos confesiones completas en video y montón de pruebas». Elena estaba sentada en el sillón de su padre, aún sin creer que todo hubiera terminado realmente. Carlos se acercó y la abrazó cuidadosamente por los hombros. «Se comportó muy valientemente», dijo en voz baja.